Hubo una época en que la tierra no conocía el temor de Dios. Una era donde el cielo miraba hacia abajo y solo veía oscuridad. Los hombres habían llenado el mundo con violencia, codicia y sangre. Las ciudades eran altares del pecado, los campos, cementerios de inocentes. La humanidad había llegado al punto más bajo de su historia, un mundo podrido hasta la raíz. El libro del Génesis lo resume en una sola frase: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Génesis 6. Las palabras de Dios no son poéticas, son una sentencia. Lo que una vez fue un paraíso lleno de vida, se había convertido en una cloaca espiritual. El aire estaba saturado de pecado. Los hombres se creían inmortales. Los poderosos se corrompían y la violencia era el lenguaje universal. Las fiestas, los templos paganos, los ídolos de piedra, todo apuntaba hacia un mundo que se había olvidado de su Creador. Los justos eran perseguidos, los inocentes eran silenciados. Las risas de los impíos llenaban las noches mientras el cielo callaba. Pero Dios nunca calla para siempre. Los antiguos registros bíblicos mencionan algo más oscuro. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Ángeles caídos, seres de otro orden, habían cruzado la frontera divina. De aquella unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes violentos, símbolos vivientes de rebelión y corrupción genética. El diseño de Dios fue profanado. El mal había contaminado incluso la esencia del ser humano. Y entonces el Creador habló. Una voz tembló en los confines del universo: «Borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho». Génesis 6:7. Estas no eran palabras de un Dios caprichoso. Eran las lágrimas de un padre que veía a sus hijos destruirse entre sí. La paciencia divina había llegado a su límite. La creación pedía justicia, y el juicio estaba en camino. Pero incluso en medio del caos, Dios siempre encuentra una chispa de esperanza. Un hombre justo en una generación de tinieblas. Su nombre era Noé. Dice la Escritura: «Mas Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Génesis 6:8. Mientras todos seguían el ruido del pecado, Noé seguía la voz del cielo. Caminaba en integridad cuando la integridad era motivo de burla. Escuchaba la voz de Dios cuando el mundo solo escuchaba su propio eco. Una noche, mientras el cielo ardía en silencio, Dios habló con Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, porque he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne». Génesis 6:14-17. Un diluvio, una lluvia que nunca antes había existido. Hasta entonces, el hombre no conocía el agua cayendo del cielo. El rocío regaba la tierra, pero lluvia, jamás. Era una profecía imposible. Y sin embargo Noé creyó. Desde ese momento, la fe se convirtió en martillo y la obediencia en clavo. Durante años, Noé y sus hijos construyeron un gigantesco barco en medio del desierto. Cada golpe de madera resonaba como un eco celestial. El juicio viene. Los hombres pasaban, observaban y se reían. «Viejo loco», decían. «¿Qué clase de Dios manda lluvia del cielo?». Las mujeres murmuraban, los niños lo imitaban con burla, pero Noé no respondía.
porque cuando el cielo te habla, ya no puedes discutir con los hombres. Día tras día, el arca crecía, una fortaleza de madera, símbolo de fe en medio de la incredulidad. El mundo seguía su curso, comercio, banquetes, bodas, guerras, placeres, hasta que el sonido de los martillos se convirtió en el último sermón de una generación perdida. La Biblia dice que Noé predicaba mientras construía, advertía, suplicaba, enseñaba, pero nadie escuchaba. El corazón del hombre estaba endurecido como piedra. La gracia seguía extendida, pero el tiempo de Dios se agotaba. Cada clavo clavado era una oportunidad más, cada tablón puesto una puerta abierta a la misericordia. Pero cuando el último tablón fue sellado, el reloj del cielo marcó el fin. Entonces la voz de Dios volvió a sonar: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Génesis 7:1. Y Noé entró, él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y detrás de ellos comenzaron a llegar los animales, 2 a 2, obedeciendo una orden invisible. Leones y ciervos, águilas y palomas, lobos y ovejas, una procesión sagrada bajo un cielo silencioso. Los hombres miraban asombrados, pero aún incrédulos. Noé los miró una última vez y esperó, porque sabía que el próximo sonido no sería de martillos, sino de truenos. El arca estaba lista, el justo estaba dentro, la puerta estaba a punto de cerrarse, y el cielo comenzaba a temblar. El aire cambió, el silencio se volvió pesado. Los animales, inquietos, se movían dentro del arca. Afuera, los hombres seguían riendo. El sol aún brillaba y la tierra parecía tranquila, pero Noé lo sabía. El tiempo se había terminado. El rugido del cielo no se hizo esperar. Una nube oscura, más densa que cualquier tormenta, se alzó en el horizonte. El viento sopló con una fuerza que jamás se había sentido. Los árboles se inclinaron, los pájaros callaron, y la naturaleza entera pareció contener la respiración. Entonces ocurrió lo que nadie creía posible. Una gota, solo una, cayó sobre la frente de un niño que reía, después otra, y en cuestión de minutos el cielo se rompió. Relámpagos cruzaron los cielos como lanzas divinas, el trueno rugió como la voz del mismo Dios, y el agua comenzó a caer sin piedad. Era el sonido de la ira de un creador traicionado. Los ríos se desbordaron, los caminos se convirtieron en torrentes. Las casas comenzaron a crujir, los muros a caer, la gente miraba al cielo, confundida y aterrorizada. Noé tenía razón, gritaban algunos. El juicio ha comenzado. Corrieron hacia el arca, golpeaban las paredes de madera con desesperación. Ábrenos, Noé, ten misericordia, déjanos entrar. Pero era demasiado tarde. La Biblia dice, y Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. Noé no podía abrirla. Ninguna mano humana podía romper el sello del juicio. Dios mismo había cerrado el arca y con ello sellado el destino de una generación. Dentro del arca, el sonido de la lluvia era ensordecedor. El agua golpeaba el techo como un ejército furioso. Los animales rugían, el arca se movía y las olas comenzaban a levantarse como montañas vivientes. Afuera, los gritos se mezclaban con el trueno. Era el fin de todo lo que el hombre había construido con soberbia. Por primera vez el cielo lloraba. Las fuentes del abismo se abrieron.
No solo llovía desde arriba, sino que la tierra misma estallaba desde adentro. Agua brotaba de las entrañas del mundo, abriendo grietas, tragando bosques, arrasando ciudades. La tierra temblaba, el océano rugía, y el arca flotaba, llevada por las olas de la ira divina. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio cubrió la faz de la tierra. Las aguas subieron más y más, hasta cubrir las montañas más altas, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra. Todo en lo que había aliento de espíritu de vida murió. Génesis 7, 21, 22. Los rostros desaparecieron bajo el agua, los templos paganos, los ídolos, las torres, todo quedó sumergido. Los poderosos que se creían dioses murieron junto a los pobres que se burlaron de la verdad. El juicio no tuvo favoritismos, el pecado igualó a todos. Dentro del arca, Noé oraba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Había obedecido, pero ver el fin de la humanidad no era motivo de gozo. Era testigo de la justicia divina, pero también del precio del pecado. Cada rugido del trueno era un eco del lamento de Dios. Porque aunque muchos no lo entiendan, la ira de Dios no nace del odio, sino del amor rechazado. El mundo se convirtió en un océano infinito. Los animales estaban en silencio. El arca, gigantesca y solitaria, flotaba sobre la muerte, y el cielo gris y enojado seguía llorando. El tiempo perdió sentido. Los días pasaban, y Noé no sabía si era mañana o noche. Solo escuchaba el viento, la lluvia, el crujir de la madera y el golpeteo constante del agua. A veces oraba por las almas que se habían ahogado. Otras veces solo se quedaba en silencio con el corazón temblando. Imagina esa escena. 8 personas dentro de un arca, rodeadas de animales, flotando en un planeta sin tierra, sin horizonte, sin luz. No sabían cuándo terminaría, pero confiaban en la promesa que Dios le había dado. Contigo estableceré mi pacto. Génesis 6:18. Cada ola era una prueba, cada relámpago una advertencia, pero también cada amanecer era una esperanza de que al final la justicia daría paso a la misericordia. El diluvio no fue solo una tragedia cósmica, fue una cirugía divina. Dios estaba limpiando la infección que corrompía su creación. El pecado había podrido la raíz del hombre, y solo un acto de poder podía reiniciar el orden. Era como si el Creador tomara un lienzo manchado y lo lavara con lágrimas celestiales. Y cuando el agua lo cubrió todo, el cielo guardó silencio, los truenos cesaron, la lluvia disminuyó, y sobre el vasto océano de muerte flotaba una sola estructura de madera, el arca de la salvación. Dentro de ella la humanidad dormía, y Dios velaba. Los ángeles miraban en silencio aquel acto de justicia y gracia combinadas. El universo entero era testigo de una verdad eterna. Dios no destruye sin antes advertir, y cuando lo hace, siempre deja un camino de escape para los que creen. Después de 40 días, el diluvio comenzó a cesar. Las aguas dejaron de subir, el cielo se abrió lentamente y la luz volvió a filtrarse entre las nubes. El sonido del trueno fue reemplazado por el canto de los vientos suaves. El juicio había terminado, pero el mundo ya no era el mismo. La tierra estaba desierta. Los árboles arrancados, los valles cubiertos, las montañas desgarradas. Solo el arca se mantenía firme, sostenida por la mano invisible del Todopoderoso. Y así, después del caos, llegó la calma.
El Dios que había juzgado ahora preparaba un nuevo comienzo, y en ese silencio postapocalíptico solo una palabra flotaba en el aire: esperanza. Pronto las aguas comenzarían a retroceder, el arca encontraría descanso, y del silencio nacería una nueva promesa, una señal eterna que hasta hoy brilla en los cielos. El rugido de los truenos había cesado, el agua cubría el mundo, pero el cielo había vuelto a callar. El arca silenciosa y firme flotaba sobre un planeta que había sido purificado por las lágrimas de Dios. Dentro de ella Noé esperaba sin saber cuándo terminaría, esperaba con una fe que ya no se basaba en lo que veía, sino en lo que creía. Meses pasaron, el tiempo dejó de tener sentido, la oscuridad y la calma se alternaban, mientras las olas golpeaban suavemente los costados del arca. El viento soplaba, las nubes se movían, y la humanidad, reducida a 8 almas, sobrevivía en medio del infinito. Entonces, un día, algo cambió. El silencio fue roto por una nueva voz, el viento de la misericordia. Y se acordó Dios de Noé, Génesis 8:1. Qué frase tan simple, pero tan profunda. El creador del universo, el que controla las galaxias, se acordó de un hombre. Dios no había olvidado, nunca olvida. Sus juicios pueden ser terribles, pero su memoria es eterna para los que confían en él. El viento sopló con fuerza, el agua comenzó a descender, las fuentes del abismo se cerraron, las ventanas de los cielos se detuvieron, y lentamente las cimas de las montañas comenzaron a asomar sobre la superficie. La tierra, que había sido sepultada bajo el juicio, ahora emergía como una nueva creación. Noé esperó pacientemente, esperó semanas, meses, hasta que abrió una pequeña ventana en el arca y soltó un cuervo. El ave voló, pero no volvió. Después soltó una paloma. La primera vez regresó sin encontrar descanso. La segunda volvió trayendo en su pico una rama de olivo, el primer símbolo de esperanza después del juicio. La tercera vez no regresó más. El mensaje era claro, la tierra estaba viva otra vez. Entonces Dios habló, Génesis 8:16. Después de más de un año dentro del arca, Noé pisó tierra firme. El aire olía diferente. El suelo, todavía húmedo, parecía latir. Era una tierra nueva, lavada, pura, sin sangre, sin maldad, sin orgullo. Noé no construyó una casa, no sembró un campo, no buscó oro ni descanso. Lo primero que hizo fue construir un altar. Allí, en medio del silencio, ofreció sacrificios de gratitud, y el humo que ascendía fue como un perfume ante los cielos. Dios lo recibió y habló con ternura celestial. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis 8:21. El juicio había terminado, el pacto estaba sellado, pero Dios, para dejarlo grabado en el cielo, hizo algo que jamás se había visto antes. Pintó una promesa en el firmamento, un arco, de fuego, de luz, de agua, un arco iris que cruzó el cielo como un puente entre el Creador y su creación. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. No era solo un fenómeno natural, era un mensaje eterno. Cada vez que el hombre mirara al cielo después de la lluvia, recordaría que la justicia de Dios siempre está acompañada de misericordia.
que aunque el mundo merezca ser destruido, el amor de Dios siempre buscará una salida. El arco iris es la firma de Dios sobre la nueva tierra. Es su manera de decir: he perdonado, he dado una nueva oportunidad. Y así, la historia del diluvio no termina en tragedia, sino en redención. Noé, su familia y los animales se esparcieron nuevamente sobre la tierra. Las semillas comenzaron a brotar, los ríos a correr, los árboles a crecer. La creación volvía a cantar su himno de vida. Un nuevo comienzo, un nuevo pacto, una nueva humanidad. Pero la historia del diluvio también guarda un mensaje profético. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Las palabras del Maestro nos revelan algo estremecedor. El mundo volverá a repetir los días de Noé. La violencia, la inmoralidad, la incredulidad, el orgullo volverán a dominar la tierra. La gente comerá, beberá, se casará y se burlará de los que anuncian el fin, hasta que, otra vez, el cielo se abra, pero esta vez no caerá agua, sino fuego. El primer juicio vino por diluvio, el último vendrá por fuego. Y así como el arca fue el único refugio en medio de las aguas, Cristo es el único refugio en medio del fuego que vendrá. Él es el arca final, la puerta abierta antes del juicio. Y así como Jehová cerró la puerta del arca en tiempos de Noé, un día cerrará también la puerta de la gracia. Entonces será tarde. Los que rechazaron su amor golpearán la puerta, pero no se abrirá, porque el tiempo de la misericordia habrá terminado. Hoy el arco iris sigue brillando, no como un adorno del cielo, sino como una advertencia de amor. Todavía hay tiempo, todavía hay salvación. Entra en el arca antes de que la tormenta comience. El diluvio universal no fue solo el castigo de un Dios airado, fue el acto de un Padre que decidió reiniciar su creación para que el mal no destruyera para siempre su propósito. Fue el reinicio de la historia, el eco de un amor que no se rinde y la sombra de una redención que encontraría su plenitud siglos después en la cruz. Porque cuando Jesús extendió sus brazos, estaba construyendo un nuevo arca, una que no flota sobre el agua, sino sobre la gracia, una que no se cierra por miedo, sino que se abre por amor. Y cada alma que entra en ella encuentra la misma promesa que Noé recibió: yo te salvaré, aunque el mundo perezca. Así que cada vez que mires al cielo después de la lluvia, recuerda esto: Dios no ha cambiado, su justicia sigue siendo perfecta, su misericordia sigue siendo real y su pacto sigue vivo. El agua limpió la tierra una vez, pero ahora su espíritu limpia los corazones de los que creen. El arco iris sigue brillando y con él la voz de Dios sigue diciendo: nunca más destruiré la tierra así, pero prepárense, porque el fin vendrá, y solo los que estén dentro del arca eterna Jesucristo hallarán vida,